Eh, y bueno, paso a explicaros un poco el caso que ha comentado Raúl de Campylobacter como causante de un brote de abortos en una explotación de ovino de Galicia. Antes de comentaros el caso, explicaros un poco cómo es el sector ovino y caprino en Galicia. El ovino en Galicia está formado aproximadamente por unas 204.000 reproductoras que están agrupadas en 23.600 explotaciones. Como veis, el tamaño de rebaño en Galicia no es muy grande, son 9 animales. Pero bueno, dentro de la ADS recogemos explotaciones de las más grandes que hay en Galicia y sumamos en todo el territorio 27.000 reproductoras en 182 explotaciones, lo que da una media de 145 animales. Como podéis comprobar, no se parece a nada aquí. Bueno, en este caso nos llamó un ganadero por un problema de abortos que le surgió en la explotación. Es se sitúa en la zona noreste de Galicia, cerca de la costa. Es una granja de producción de carne en extensivo, con un total de 180 reproductoras. Normalmente recría unos 180 animales por año y la última incorporación que había hecho al rebaño eran 2 machos en 2012, siempre con monta natural. Podéis ver que las instalaciones son muy de aquella manera. El problema es que son cuadras bastante divididas, lo que da un manejo bastante complicado. Pero bueno, el ganado siempre está la mayoría del tiempo en extensivo, en el exterior. ¿Qué pasó en este brote de abortos? Se iniciaron a finales de diciembre del 2012. De las 80 ovejas que habían parido se habían producido 10 abortos. Todos los animales eran nacidos en la explotación, no habían sido comprados. Eran abortos siempre a final de gestación. En 3 de ellos aparecieron retenciones de placenta, no había metritis. Tampoco se vieron momificaciones, ni edematosos, ni malformaciones. Y tampoco se produjeron ni nacidos muertos, ni murieron corderos en las 48 horas siguientes al nacimiento. El programa sanitario que seguimos en la explotación es el básico de la ADS. Llevamos un control de desparasitaciones semestral, con una coprología previa, y un programa vacunal de enterotosemias cada 6 meses, y es un rebaño que está dentro del programa de control de paratuberculosis, el cual se inició ya en 2005 con la vacunación de todo el rebaño y ahora anualmente vacunamos la recría. Otros síntomas que nos aparecían en la granja, en principio lo único que se vio eran problemas de pedero, unos 30 animales, no había neumonías ni cuadros febriles. Y sí que aparecían bastantes diarreas en animales de distintas edades. Teníamos diarreas en corderos menores de 30 días, teníamos mayor número de diarreas en corderas de recría ya de 3 meses y algún tipo de diarrea en mayores de 24 meses. ¿Qué podíamos considerar también en esta explotación? Hablando con el ganadero, nos había hablado de que había tenido abortos en otras parideras anteriores, pero siempre había sido un número reducido, no le había dado importancia. Sí llevábamos aproximadamente 2 años en los que las corderas de recría sufrían unas diarreas muy profusas y siempre el desarrollo se veía muy afectado y quedaban pequeñas. Recogimos muestras en aquel momento de 2 fetos, uno con placenta, hisopos vaginales de las madres abortadas y no se recogieron muestras de sangre. En este caso no se recogieron muestras de sangre para eliminar clamidia y otras enfermedades que suelen utilizar muestras de serología, ya que este rebaño era uno de los que estaba dentro del programa de control que seguíamos con el grupo de Invesaga. Entonces ya se habían hecho pruebas serológicas y nos habían dado negativas a clamidia y a tosoplasma y a border. De todos modos, en los resultados de laboratorio se realizaron PCRs sobre órganos fetales y placenta, dando negativo a leptospira, fiebre Q y clamidia. Y sobre un pool del contenido abomasal de los 2 fetos se realizó PCR y dio en Campylobacter positivo. El cultivo microbiológico no hubo un crecimiento significativo de los hisopos vaginales. Justo antes de
De este caso ya habíamos tenido varios brotes de abortos y en 2 de ellos ya habíamos localizado temas de campilobacteriosis. Entonces, a nivel de laboratorio, nos habían comentado que lo más importante, por ejemplo, en este caso, era la observación en microscopio de campo oscuro de líquido vomasal fresco. Por eso la recogida de esos abortos fueron en fresco, los remitimos al laboratorio y en la microscopía de campo oscuro se detectó el movimiento del Campylobacter. Se realizó un cultivo de ese líquido vomasal en medio de agar sangre en microaerofilia y se realizó una tinción de Gram en la que se observaron ya las formas típicas de Campylobacter. Campylobacter es un gran negativo y tiene una forma peculiar en coma o espiral con unos flagelos. Por eso se produce el movimiento en campo oscuro y se puede apreciar bien. Un detalle, sobre todo en el aborto, que no se veían las típicas lesiones que se suele hablar de lesiones en hígado, lo que sí se observaba era bastante contenido hemorrágico a nivel abdominal. El diagnóstico, por lo tanto, fue una campylobacteriosis ovina y nos dirigimos ya directamente al tratamiento. Decidimos utilizar como tratamiento antibiótico una quinolona de 3ª generación, en este caso fue una enrofloxacina. Y sobre todo hicimos hincapié en las medidas higiosanitarias, en las medidas de control. Como os comenté en el caso anterior, son parideras y son cuadras muy pequeñas, por lo tanto lo que le recomendamos fue una retirada del estiércol y una limpieza de todas las cuadras. La desinfección por temas económicos la utilizan Calviva. Son camas de paja, pero son sobre tierra, por lo tanto es más fácil la Calviva por el tema de la humedad. Y una preparación de una segunda cuadra para la paridera, para facilitar la limpieza. Lo que hacíamos era trasladar los animales de una cuadra a otra. ¿Cómo fue la evolución del caso? En las siguientes 60 ovejas que parieron solo se produjo un aborto y se decidió hacer un tratamiento en sábana de todos los animales después de la paridera, con la enrofloxacina. Desde ese caso, las siguientes parideras, ocurrieron 2 parideras más, solo se produjeron 2 abortos esporádicos. Se le había solicitado al ganadero que antes de las cubriciones tratara otra vez con enrofloxacina, no quiso, pero sí que mantuvo las medidas higiénicas. ¿Qué pudimos observar también? Que se redujo las diarreas en las corderas y en general en todos los animales y que mejoró el crecimiento de la recría. Peculiaridades de este caso. Siempre os hablamos, en Galicia es típico el crecimiento en la granja de extensivo. Incluso los corderos salen fuera a campo. ¿Qué ocurrió el año de este brote de abortos? Que hubo unas precipitaciones muy grandes en Galicia, entonces obligó al ganadero a mantener los animales más tiempo encuadrados. Esto facilitó seguramente la infección por Campylobacter, porque también seguramente, aunque no tenemos realizadas pruebas en las diarreas que corrían en las corderas, seguramente podrían ser unas diarreas generadas por Campylobacter, y esto facilitó mucho más la infección dentro del rebaño. No había separación de lotes y la humedad generó ese empeoramiento en la cama. Y creo que he sido muy rápido. Bien. En la exposición. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por la concisión. Bueno, pues yo creo que lo más...